buenos días, hermanos, hermanas, amigos que nos sintonizan también por medio de la transmisión. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos da para estar reunidos aquí unos cuantos y también estar delante de su presencia en los hogares en donde nos sintonizan en esta ocasión. Vamos a dar inicio a nuestro culto en este día, pidiéndole a Dios su bendición, su guía, su protección. Vamos a dar inicio con el preludio. Maravilloso eres tú, Señor. Tu bondad y tu hermosura sobrepasa todo lo que vemos, todo lo que podamos pensar. Te agradecemos, Señor, porque te ha agradado el reunirnos en esta hora como tu redil. Señor, venimos a aguas cristalinas, venimos a aguas de reposo ante tu presencia, Señor. Ante tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, gracias porque podemos tener este descanso. Gracias, Señor, porque podemos venir ante tu presencia, buscarte. Lo hacemos, Señor, como dice Hebreos, venimos confiadamente, pero con un corazón humillado, humilde. Señor, venimos y buscamos tu protección, tu bendición, solamente confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en su sangre que nos ha lavado, que nos ha limpiado y que ahora nos ha justificado, Señor, por medio del cual, de este sacrificio, podemos venir y entrar ante tu presencia. Señor, antiguamente, en los tiempos del Arca del Pacto, había un velo que cubría el lugar santo, el lugar santísimo,
y pocas personas podían estar delante de tu presencia y ninguna podía entrar ante tu presencia. Señor, has rasgado ese velo, has hecho posible que podamos entrar ante tu presencia. No lo tomamos, Señor, a la ligera. No queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque seguramente lo hacíamos en muchas ocasiones, todos nosotros. Pero, Padre, ahora tú nos has llamado, has puesto tu poder como una manifestación directa en medio de lo que estamos viviendo, Señor. Has doblegado a reyes, sacerdotes, has doblegado a naciones completas y, Señor, solamente reconocemos que es tu poder, que tú eres todopoderoso, que tú eres omnipotente, Señor, que tú lo conoces todo y que tú, Señor, estás reinando aquí en la tierra, Señor, y reinando también en el cielo. Señor, toda la honra y la gloria sea para ti. Es lo único que queremos hacer en este día. Buscar tu rostro, honrarte y glorificarte, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos, Señor, para tu honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias y leamos juntos Job, capítulo 42, versos 1 al 6. Creo que lo conocemos, algunos tal vez de memoria, pero creo que sabemos que la voluntad de Dios está en su pueblo, está en los que le conocen, en los que creen en Él y en los que no creen en Él también. Él mueve las naciones, Él mueve los reyes, Él mueve todas las personas que están en poder en esta tierra, porque Él es omnipotente. Y este tiempo de tribulación nos ha enseñado seguramente lecciones a cada uno. Job las resume en estos 6 versículos que vamos a leer. Les invito, por respeto a la palabra de Dios, a ponernos en pie. También en sus hogares, por respeto a la palabra de Dios, Dios está presente tanto aquí como en sus hogares. Les invito a que demos reverencia a la palabra de Dios. Job hablando, haciendo una confesión y justificación de Job después de todo lo que le había acontecido, porque Dios lo había permitido. Nada de lo que le sucedió era sin el permiso de Dios. Todo fue con permiso de Dios. Job 42, versos 1 al 6, dice la palabra de Dios. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios bendiga su palabra. Podemos tomar nuestros lugares. Vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Abdi, Josué, por favor, que nos ministren a través de la música. Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por estar aquí y hoy quiero entonar unos cantos y primero quiero compartirles un versículo que se encuentra en Filipenses. En Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El primer canto se titula Puede faltar. Puede
me pondrá el pan en la mesa y me dará pecho a mi cabeza. Hoy por su amor la alcancía siempre pesa, y en su paz mi victoria estará. Es Jesús el que come a mi mesa, es Jesús el que habita en mi hogar. Pero si Él llegara a faltar, aun teniéndolo todo, no hay felicidad. Pero si Él llegara a faltar, aun teniéndolo todo, no hay felicidad. Fue llevado al Calvario, fuera de la ciudad. Lo clavaron en una cruz, burlándose de él. El cielo se oscureció cuando el alma encomendó. El que vino a salvar, nadie salvó. Su madre y unos pocos lo bajaron de la cruz, y con lágrimas el corazón lamentaban con dolor. El día que Jesús murió, el diablo celebró, pensó que él venció al Salvador. Pero hablé yo y con él, y mis cargas le dejé, mi corazón lleno de su amor, y me hizo saber que con él puedo tener la victoria que su muerte allí ganó. Y hablé yo y con él, me llenó de su poder. Mi deseo es hablar solo de él. En la cruz ayer murió, pero él resucitó, y lo sé porque hablé yo hoy con él. María Magdalena corrió hacia el lugar donde Pedro y los discípulos lloraban sin cesar. Pero al escuchar las nuevas, la tristeza se les fue, se gozaron al oír lo que ella habló. Pero hablé yo y con él, y mis cargas le dejé, mi corazón lleno de su amor, y me
hermanos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos. Da gusto verlos otra vez. Y gracias a Dios por la carga que tienen de estar aquí. El pueblo de Dios se caracteriza por ello, por estar juntos, por tener comunión. Me decía una de nuestras vecinas que han estado pendientes a los devocionales y a escuchar las predicaciones, pero que en YouTube no es lo mismo. Así me decían. Sentimos las pedradas más duras cuando lo escuchamos. Bueno, la palabra de Dios, de todos modos, hermanos, sigue siendo la palabra de Dios y va a surtir el efecto. Se predique como se predique, va a traer fruto, porque dice la misma palabra que nunca regresará a Dios vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo que fue enviada. Entonces, es mi confianza, es mi oración que en esta mañana la palabra de Dios trabaje en nuestros corazones. El tema que vamos a tratar es uno de los más difíciles del Sermón del Monte. Yo creo que esta es la parte más tremenda del Sermón del Monte, ya la recta final del Sermón del Señor. Va a hacer énfasis en cosas muy tremendas. Y en este caso nos va a hablar del juzgar. Vamos a considerar los versículos 1 al 6. No vamos a concluir esta sección hoy, no les prometo hacerlo. En esta sección vamos a considerar hoy la prohibición que da el Señor con respecto a emitir juicio contra los demás de manera incorrecta. Y la próxima semana, si Dios lo permite, veremos las razones del por qué. No podremos no darnos cuenta que hay razones aquí. El pasaje las da, pero estaremos meditando en ellas más después. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Voy a darles un resumen de este pasaje. Primero, lo que vamos a ver es el consejo de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a cómo debe ser nuestra conducta con respecto a las faltas de otros. ¿Cómo debemos reaccionar ante las faltas de otros? En primer lugar, se nos pide que tengamos cuidado de no juzgar a los demás. Está en los versículos 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados. En segundo lugar, tenemos unas precauciones al juzgar a otros. Tenemos que ser precavidos cuando juzgamos a otros. Entonces, en primer lugar, el cuidado al juzgar a los demás. Se prohíbe juzgar. Dice: no juzguéis. El hacerlo, es decir, sintiéndonos mejores que ellos, mejores que los que juzgamos.
haciéndonos o convirtiéndonos en jueces de ellos. El hacerlo con dureza de corazón y hacerlo sin amor. Es así como está prohibido que juzguemos, con dureza de corazón y sin amor. No tiene caso hacerlo porque todos somos hijos de Dios. Y además, todos, sin excepción, compareceremos ante el juicio de Dios un día, dice Pablo en Romanos 14, 10 y 13. La razón de tal prohibición: los dos partidos están bajo el mismo nivel, bajo el mismo plan delante de Dios, Romanos 4:10. Todos compareceremos por igual ante el trono de Dios para dar cuenta de nuestros hechos, tanto los culpables como los no culpables, tanto el que es juzgado como el que juzga. Estos son hermanos. Y con el juicio con que juzguemos, seremos juzgados. Dios se tentará el corazón para juzgarnos si nosotros nos tentamos el corazón para juzgar a los demás. En segundo lugar, las precauciones en cuanto al juzgar a otros. No todo el mundo es apto para reprobar a otros. No. Es reprobado el que pelea con su hermano por faltas pequeñas, cuando él tiene faltas más grandes. Dios reprueba a aquel que juzga a los demás cuando él es reprobado también por sus faltas. Es decir, hay quienes reprobamos a otros, juzgamos a otros de ciertas cosas, cuando nosotros hacemos cosas peores. A Dios eso no le gusta y Él se da cuenta. Entonces debemos ver siempre nuestros pecados más grandes que los pecados de los demás. La viga en nuestro ojo no nos permitirá ver bien. Es decir, acusar a otros haciendo lo mismo o peor, eso es vil hipocresía. Entonces echemos fuera primero la viga que tenemos atravesada en nuestro ojo para poder ver bien y sacar la basura que hay en el ojo del hermano. No todo el mundo entonces es apto para ser reprobado. Versículo 6. Esta es una regla para los predicadores del Evangelio y también para nosotros que intentamos compartir la palabra de Dios en la medida del don que Dios nos ha dado para hacerlo con los incrédulos. Este versículo es un tanto fuerte y es decepcionante para muchos. Suena hasta un tanto grosero. Pero no olvidemos que este versículo es parte de la palabra de Dios y las palabras que están aquí surgieron de los labios santos del 3 veces santo Dios. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, se te vayan encima y te despedacen. Esta es una regla para los predicadores y para nosotros. Y la regla es esta: no es bueno perder el tiempo con gente blasfema, predicando el Evangelio a gente blasfema que odia y repudia el Evangelio. Dios ha determinado la destrucción de tales personas, así como Dios decretó la muerte de Amasías por blasfemar a Dios, adorando a otros dioses de sus enemigos. Después de Dios darle una gran victoria, Amasías fue y tomó los dioses de sus enemigos y los adoró. Dios se sintió muy indignado por eso. Y ya no hubo lugar ni para el arrepentimiento, porque Dios había decretado su destrucción. Amasías fue un perro, Amasías fue un cerdo. Y hay muchos perros y cerdos sueltos por allí
que odian la palabra de Dios abiertamente, la blasfeman y que son abiertamente enemigos de Dios. Quiera Dios que no haya ninguno de ellos aquí. Quiera Dios que no. ¿Estoy diciendo con esto que los pecadores no deben tener la oportunidad de oír el Evangelio? Claro que sí, pero hay de pecador a pecador. Hay pecadores que reconocen su maldad y que están dispuestos a oír la palabra y se sienten mal cuando la escuchan, pero de quienes está hablando el Señor aquí no logran sentirse mal. Es gente que ha decidido arruinar sus almas en el infierno. Bueno, ese es el resumen de todo esto y sirva a base de introducción. Seguimos. Aquí hemos llegado a la sección más grande del Sermón del Monte. Y vuelvo a repetir, suena esta sección un tanto grosera, ¿verdad? Como si el predicador del Sermón del Monte fuera una persona del vulgo, sin letras y mal educado. Pero yo les digo que el predicador es el príncipe de los pastores, es el rey, es el Señor de señores, es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él hablaba así, no se andaba ahí con cosas, no se dice, como dice el dicho, no se andaba con tapujos, no andaba ahí con eufemismos para esconder lo que quería decir. Si era necesario llamarle perro a alguien, lo hacía. Si era necesario llamarle cerdo, también lo hacía. El apóstol Pablo aprendió a hablar igual. Cuando él escribe a los filipenses y está aconsejándoles de que tenga cuidado de los falsos maestros, él les dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es segura. Y luego les dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Usted se atrevería a hablar así? No, usted es una persona muy delicada y muy refinada. Y hoy día, hermanos, la iglesia no predica así. Al predicador que hable así lo consideran hoy día una persona violenta. Lo consideran alguien que no ama, que no entiende a la gente, que no entiende a la sociedad. Y los predicadores modernos hoy día se doblegan ante la cultura moderna, pagana, viciada por el mismo diablo, y se someten a ella. Pero los que predicamos la palabra de Dios debemos decir las cosas como están en la palabra de Dios. Y créanme que yo intento no añadirle ofensa al Evangelio, porque el Evangelio en sí mismo porta cierto grado de ofensa. El Evangelio siempre ofende la carne. Y el Evangelio siempre va a cortar de tajo con aquello que es pagano, aquello que no es bíblico, aquello que no es de Dios. Y los pastores que nos quedamos aquí con la palabra de Dios diciendo las cosas como son, llega el momento en que desesperamos a nuestras iglesias, porque nuestras iglesias tienen la tendencia natural de querer modernizarse y querer copiar lo que ven en otros lados, lo que ven en otras iglesias, y quisieran ya quitarse ese freno, esa manea que les está estorbando, que los está deteniendo según ellos para avanzar. Y bueno, quien se adapte a la cultura y al modo, al estilo moderno de hablar y de predicar, va a lograr más números. Eso sí, va a lograr tener más éxito humanamente hablando, van a haber números, van a haber dinero, van a gozar de popularidad y todo eso, pero también van a gozar de la desaprobación de Dios. Dios les estará mirando con el rostro fruncido y tarde que temprano dejarán de ser iglesia. Quiera Dios que eso nunca suceda aquí. Que cuando se predique aquí, desde este púlpito, se respete y se predique
la palabra de Dios. Así que vamos con ella, hermanos, con todo, con lo que dice, aunque sonemos groseros. Les aseguro que habrá predicadores que preferirán no tomar en cuenta pasajes como estos porque son muy comprometedores. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces hemos llegado a la sección más grande del sermón. Ya hemos visto la descripción del cristiano y su carácter. Luego vimos el efecto de ello sobre el cristiano en el mundo en el cual vive y su relación con el mundo. Hemos visto su función como sal y como luz en este mundo. El Señor da instrucciones, en cuarto lugar, con respecto a nuestra vida y el mundo. Empieza con respecto a la relación del cristiano para con la ley. Este es el tema a lo largo del capítulo 5, en donde presenta 6 principios principales, enunciando su interpretación de la ley en contraste con la interpretación de los escribas y los fariseos. Cada principio comienza con la frase: oísteis que os fue dicho, mas yo os digo. Esa es otra manera de decir: los padres de los judíos, los escribas y los fariseos creen esto. Oísteis que fue dicho. Ellos interpretaron la ley de tal forma, pero yo les digo que esa es una interpretación incorrecta de la ley. No es así lo que enseña la ley. Y él corregía con cada uno de estos principios. Después describe, en quinto lugar, al cristiano viviendo su vida en este mundo en compañerismo con su Dios. Esa es la vida cristiana. Es una vida en comunión directa, ¿verdad? Completa con el Señor, a diario. Sabe el cristiano que el ofrendar, diezmar, orar, ayunar, lo hace bajo la mirada de Dios. No para que los hombres lo exalten como lo más espiritual de la tierra, sino solamente para agradar a Dios. Después nos habló del peligro de la mundanalidad, el peligro de vivir solo para las cosas de este mundo. Ahora llegamos a la sección final del Sermón del Monte. Vemos de nuevo la importancia de recordar que estamos bajo la mirada de Dios en todo tiempo. En la era de los puritanos se daba la frase muy a menudo: hay que practicar la presencia de Dios. Practiquemos la presencia de Dios. Y hermanos, eso es algo que hace falta. ¿Sabían ustedes que todo lo que sucede en este mundo, tanto lo bueno como lo malo y lo peor de lo malo, todos los pecados que los hombres cometemos, los cometemos delante de la presencia de Dios? ¿Cree usted que Dios no se da cuenta lo que pasa en los giros negros de nuestra ciudad? ¿Cree usted que Dios no se da cuenta lo que sucede en el cuarto más oscuro? Cuando para Dios las tinieblas de la noche son lo mismo que la luz del día al mediodía. Todo pecado de los hombres, toda palabra de los hombres, toda acción de los hombres son dichas y hechas en la presencia misma de Dios, porque Dios es omnipresente. Entonces tenemos que considerar aquí la importancia, debemos recordar que estamos bajo la mirada de Dios en todo tiempo. Este asunto también tiene que ver con nuestra relación con las personas, aunque lo más importante es nuestra relación con Dios. Debemos vivir aquí bajo la perspectiva de nuestro pronto encuentro con nuestro Dios para ser juzgados por Él. Hermanos, está por llegar el juicio final. Está por llegar. Vamos a ser juzgados. Nuestras obras van a ser juzgadas. El juicio de Dios es el tema controlador en todo el capítulo 7. Dios un día va a juzgar los pecados de los hombres. Todo subtema que trata aquí tiene que ver con cada uno de nosotros, y la razón es esta: porque todos tenemos fallas, todos fallamos de alguna manera en alguna área de nuestras vidas. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con no juzguéis?
¿Acaso querrá decir definitivamente no se debe juzgar? Pareciera que sí, porque el texto así lo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, pareciera que este pasaje entra en contradicción con otros pasajes de la Biblia, porque definitivamente hay otros pasajes de la Biblia que dicen que debemos juzgar, que es nuestro derecho y nuestro deber juzgar. Entonces, algunos han opinado que no se debe juzgar, que no se debe emitir juicio sobre ninguna cosa ni sobre ninguna persona, y que en el nombre del amor se debe aceptar y condonar cualquier práctica, aunque sea pecaminosa. ¿Sabe usted que esta es la razón por la que grandes organizaciones evangélicas en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, están aceptando la filosofía de la ideología de género y que están aceptando la unión, para que me entiendan bien, entre personas del mismo sexo? Dicen, es que nosotros no tenemos derecho de juzgar. Hay tanto cristiano que cree que Dios le ha jugado una broma muy pesada al hombre, y a muchos de ellos, a miles de ellos, a millones de ellos, porque eso es lo que ellos predican, y quieren que la gente crea que muchísimos de ellos, millones de ellos, Dios les dio un cuerpo de varón, un cuerpo de hombre, pero por dentro metió a una mujer. Y se atreven a decir, soy toda una mujer, lo que es una mujer, pero que está encarcelada, encerrada en este cuerpo de hombre. Por eso hablo como mujer, por eso camino como mujer, por eso actúo como mujer. Qué mentira tan grande ha creído el mundo, y qué mentira tan grande cree también la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice que los homosexuales y que los que se acuestan con varones no heredarán el reino de Dios, no entrarán en el reino de Dios. Y Pablo dijo a los corintios en el capítulo 6, versículos 9 y 10, les dijo, ustedes, algunos de ustedes eran de ellos, ustedes cometieron esa clase de pecados, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habían sido justificados. O sea que un homosexual, y con todo amor se lo digo, alcanza perdón siempre y cuando se arrepienta. Pero no nos pueden obligar a aceptar su ideología, no nos pueden obligar a pensar como ellos y a decidir en nombre del amor y el no juzgar que eso es correcto y que se debe aceptar porque Dios los hizo así. No, de ninguna manera. Entonces ellos dicen, en vista de lo que dice el Señor, no juzguéis, no tenemos derecho de emitir opinión sobre nada ni nadie. ¿Cuántos hermanos, y los he escuchado, ay, ¿quién soy yo para juzgar al hermano? Mira, ya abandonó a su mujer y ya anda con otra. Bueno, yo no puedo juzgar eso porque qué sé yo si ya encontró la verdad, su verdadero amor. Mira, cuando tú das tu palabra en pacto a una mujer, no tienes ningún derecho de pensar si era lo correcto o lo incorrecto. Una vez que diste tu palabra, entraste en pacto con ella, entraste en pacto con la sociedad, entraste en pacto con Dios, que a esa mujer la amarías y la respetarías cualquiera que fuera su suerte. ¿Cuántos dicen amén a esto? Está muy débil ese amén. ¿Verdad que esa idea se ha metido en la iglesia también? Y hay pastores en nombre del amor. Ay, por favor, hermanos, no se espanten. No, hermanos. Dice Malaquías que Dios odia el divorcio. Y no se me ofendan si hay algún divorciado aquí. No se me ofenda. Escuche la palabra de Dios, nada más. Dios odia el divorcio y lo castiga en el que lo comete, y va a traer sus consecuencias. Cuando damos nuestra palabra, debemos respetarla.
Pero ese no es el tema hoy. Esa interpretación entonces, hermanos, es incorrecta porque no es avalada por el contexto del mismo pasaje y por el resto mismo de la Biblia, que no se debe juzgar definitivamente. Aquel que dice, no debo juzgar al que peca, no debo juzgar al que adultera, no debo juzgar al que roba, no debo juzgar al que extorsiona, no debo juzgar al que miente. No, ¿quién soy yo? Porque la misma palabra dice, si tu hermano peca contra ti, este mismo libro lo dice Mateo, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. ¿No es eso juzgar acaso? Sí lo es, vas a reprenderlo. Has juzgado su actitud y sabes que está mala y se lo vas a decir. Claro, vas a hacerlo con amor, no vas a ir con el machete en la mano. Pablo dice, vosotros que sois espirituales, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero vas a juzgar su situación. Hay muchos casos en la Biblia, hermanos. El Señor llamó perros y cerdos en este mismo texto a aquellos blasfemos, despreciadores de la palabra de Dios. ¿Por qué les llamó así? Porque juzgó su actitud. La actitud de estos blasfemos es incorrecta para Jesucristo, para Dios, para nosotros, y la actitud de ellos es la de uno de esos animales inmundos. La palabra de Dios, eso equivale a juzgar el carácter de alguien, hermanos. Pablo dijo a los corintios, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? 1 Corintios 5:12, ve, que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar, subrayo, juzgar entre sus hermanos. 1 Corintios 6:5, eso es juzgar. Vas a discriminar entre lo correcto y lo incorrecto. Tienes que ser sabio, tienes que ser inteligente con la sabiduría e inteligencia que te da la palabra de Dios y decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No puedes decir en el nombre del amor como un bobo, ay, todo está bien, no, ya ni modos. No. El Señor no actuó así. Pablo, al hacerlo, para hacerlo, dijo, hay que tener convicción. Y hay que ser sabios y firmes de carácter. También discriminar entre verdaderos y falsos profetas es juzgar. Miren el versículo 15 de este mismo capítulo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, ya son 3 adjetivos. ¿Ya? Términos muy fuertes: perros, cerdos, lobos. ¿Por qué se distingue un lobo? Por su crueldad. Eso es discriminar entre los verdaderos y falsos profetas. Eso es juzgar. ¿Qué sería de una iglesia donde no hubiera buen juicio? Donde no hubiera disciplina, donde todo se perdona, donde todo se condona. Se robaron la cámara, no hay problema, hay que amarlo. Es más, tráiganme al ladrón para darle un abrazo y felicitarlo, ¿no? En nombre del amor. Ay, hermano, ojalá que un día te arrepientas. No, mi querido hermano, una persona que hace eso merece disciplina. Ay, el hermano cayó en adulterio. Ay, hermano, ven. Lo que necesitamos es escucharlo. ¿Por qué adulteró? Pregúntale por qué adulteró. Y abrázalo para que pobrecito no sea que lo vaya a destruir el mundo allá afuera. No, Pablo dijo, saquen a ese perverso de en medio de vosotros. Hermanos, eso dice la palabra. ¿Estamos ciegos acaso? ¿O no creemos la palabra de Dios? ¿O no aceptamos ya la palabra de Dios como iglesia? Ay, hermanos, se me hace que la iglesia se está mundanalizando demasiado ya. Hay cosas que espantan a los hermanos y dicen, ay, ese predicador está demasiado duro. Nada más escoge pasajes para ofender y no, se ve que no tiene amor, porque no perdona. Yo sí perdono, si te arrepientes te perdono, te abrazo y te recibo en la comunión. Pero si andas haciéndole
ahí andas mintiendo y andas en la hipocresía y estás abrazando el pecado, créeme, te voy a dar con todo con la palabra de Dios hasta que te arrepientas. Ya que te arrepientas te voy a abrazar otra vez. Quiero que sepas una cosa: Dios jamás abraza ni bendice a un hijo rebelde. Aquel que anda en pecado, Dios jamás lo abraza ni lo bendice. Jamás. Al contrario, lo disciplina, porque eso dice la palabra de Dios. Dios azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo. ¿Les gusta ese pasaje? ¿Verdad que no? No les va a gustar. Pero eso dice la palabra de Dios, hermanos. Y si Dios no lo hace, yo no tengo por qué hacerlo. Yo tengo que estar del lado de Dios y decir: Señor, si te lo vas a chicotear, adelante. Tienes todo el derecho. Porque a todos nos toca, hermanos. Si yo me porto mal, me va a dar el Señor, porque Él me ama. Él no quiere tener un hijo que ande haciendo lo que quiere. Él me va a disciplinar y me va a poner en la conducta correcta hasta que me arrepienta. Entonces, ¿qué sería de una iglesia donde no se practicara la disciplina? ¿Y qué sucedería en un mundo sin autoridades? Porque incluso hay personas que opinan que por lo que el Señor dice aquí, no debería haber ni siquiera policías en el mundo. No debería existir un ejército, no debería existir la armada, no debería existir nada de eso, porque Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Nada más fuera de lo correcto. No, hermanos, si esto fuera así, todo sería un caos en la tierra. En la iglesia todo sería un caos. Caeríamos todos en desorden. ¿Saben por qué? Porque Dios usa la autoridad civil para restringir el pecado en el mundo. ¿Se imaginaría usted qué sucedería si todos los reos de más alta peligrosidad de momento los soltaran en nombre del amor? ¿Qué sería de nosotros? Dígame si Dios no está usando la autoridad civil para restringir la maldad. ¿Y queda la pena capital? También. Nosotros no tenemos derecho de hacerlo, pero Dios ha dado autoridad al gobierno, a los gobiernos de este mundo para hacerlo. Y aquellos países que lo practican, pues están en toda su autoridad. Pero ahora la gente dice: ay, no, es que la Biblia dice: no matarás. ¿Ya ven? Otro malentendido en el mundo y en la misma iglesia. No es que dice el Señor en la santa ley, su santa ley, el decálogo dice: no matarás. ¿Definitivamente está diciendo no matar? No, pero ese es otro tema, luego lo veremos. Bueno, todo sería un caos, hermanos. La iglesia en su historia se ha distinguido por tres cosas: predicar la palabra de Dios, practicar las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, y practicar la disciplina. Es así como se distingue la iglesia cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo. También tenemos la responsabilidad de juzgar en asuntos doctrinales. Hay quienes dicen: bueno, ya dejen de estar juzgando al hermano fulano de tal, ellos a su manera, pero están predicando el evangelio. Ya dejen en paz a Cash Luna, por favor. Hay quienes se enojan. Por favor, ya dejen en paz a Miguel Casina. Por favor, ya dejen en paz a Adrián Romero. Ay, hermanos, ya dejen en paz, por favor, a Marcos Witt. Ya dejen en paz a Cash Luna. Ya dejen en paz a Guillermo Maldonado. ¿Qué les hacen esos predicadores? Ellos están predicando el evangelio a su manera, pero lo están predicando. ¿Será que están predicando el evangelio? No lo creo. Yo los he oído y no lo creo. No los oigo predicar el evangelio. Solamente los veo entusiasmar a la gente para ganar más dinero y ellos ganar más y enriquecerse más cada uno. ¿No es acaso una vergüenza que en un país tan pobre como Guatemala tengan ahí un edificio que cueste más de $30 millones? Es vergonzoso, hermanos. Un mal testimonio. Bueno, Pablo dice en Gálatas 1:8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es una palabra griega muy fuerte y la traducción es: sea maldito. Otro término duro.
¿Por qué le vas a decir maldito a alguien? Bueno, pues esa es la actitud que toman de un maldito. El apóstol Pablo así lo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, es juzgar en asuntos doctrinales. Pablo delató a los que estaban negando la resurrección en 1 Corintios 15, allá en la iglesia de Corintios. También delató a Himeneo y a Filetos negando la palabra de Dios, diciendo que la resurrección ya se había efectuado en 2 de Timoteo 2. También dijo a los hermanos de Roma: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hermanos, eso está en la palabra de Dios. La cita exacta, Romanos 16, 17. Ahí está. Hermanos, pero es que debemos convivir con todos y debemos llevarnos con todos, porque todos somos hermanos. Sí, pero hay de hermano a hermano. Decía un hermano: es que todos los hijos de Dios somos iguales. Decía el hermano Wallace Stanbury, un piloto aviador cristiano que apoyó al CI muchos años. Él decía: sí, pero hay unos que somos más iguales que otros. Hermanos, hay de cristiano a cristiano. Es triste reconocerlo, triste decirlo, pero tú no puedes darte el lujo de convivir con todo tipo de hermano en la misma iglesia, porque hay quienes en verdad te van a animar a buscar a Dios, te van a animar a perdonar, te van a animar a convivir de buena manera, te van a animar a servir, te van a animar a compartir a Cristo, te van a animar a orar, te van a animar a leer la palabra, a meditar, a estar con Dios, a tener temor de Dios. Pero hay hermanitos que no te van a animar a eso, te van a animar a echar chisme nada más. Y van a estar todo el tiempo con el dedo acusador señalando siempre los defectos de otros, y ellos sintiéndose perfectos. Con ese tipo de hermano no te debes juntar. Escoge tus amistades aún dentro de la iglesia. Qué triste que yo diga eso, pero hermanos, está en la palabra de Dios. ¿Les recuerdo el texto? Se los leo otra vez. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Oiga, algo más fuerte. A Tito le dijo: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Les parece duro eso? ¿Les parece desamoroso eso? Bueno, está en Tito 3:10, está en la Biblia. Juan, el gran discípulo del amor, aquel que se recostaba en el pecho del Señor, aquel que es reconocido como el apóstol del amor, dijo: si alguno viene a vosotros y trae una doctrina diferente a la que les hemos predicado, trae esta doctrina que niega la humanidad de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¡Wow! Ahora, ¿qué clase de cristiano es este que se muestra grosero con el visitante que llega a querer hablar de él, de la palabra de Dios? Sí, pero ¿qué me va a decir de la palabra de Dios? Herejías. Va a malinterpretar la Biblia y va a negar a la columna vertebral de mi fe, que es Cristo Jesús, y que en solamente hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijo Pedro. Y viene y me lo niega. Y yo le digo: en nombre del amor. Ah, sí, pase usted, siéntese. ¿Cómo no? ¿No gusta una limonada? ¿Cómo la quiere? ¿Con hielito? ¿O la quiere tibia porque tiene usted un poco de tos? ¿Cómo la quiere? ¿Le gustaría un pedacito de pastel para amenizar aquí la plática? Increíble lo que está pasando hoy día en la iglesia. Hermanos de muy pobre criterio. Ah, no, hermano, no, yo si viene un mormón, lo recibo. Si viene un testigo de Jehová, lo recibo. Si viene el mismo papa, lo recibo. Pues yo no. Yo no. Porque sus doctrinas son diametralmente opuestas a las del Evangelio, y sus prácticas también. Y eso dice la palabra de Dios. Pero hay personas que aunque tú les leas el texto, aunque tú les digas lo que dice la palabra de Dios: ay, es que yo no puedo ser así, es que yo a todos amo.
No es que ames a todos, te falta criterio, te falta aprender a juzgar. Entonces no está prohibiendo el Señor Jesús, la palabra de Dios no está prohibiendo que se juzgue, solamente que se debe hacer de la manera correcta. Eso es lo que dice la palabra, hermanos, pero para la mayoría de los cristianos eso es estar faltos de amor. El Señor dijo a los escribas y fariseos, y no habló muy bien de ellos, que ellos, dice, ustedes son los que se justifican a sí mismos. Ustedes son los que se justifican a sí mismos, pero Dios conoce sus corazones. Los señalaba bien duro. Ustedes se justifican a sí mismos, pero Dios es el que conoce los corazones, porque lo que los hombres llaman sublime, para Dios es abominación. Estudie usted esa palabra y verá lo que significa. Aquí no se los puedo decir, pero vaya y estudie esa palabra, revísela bien en un buen diccionario. Lo que para los hombres es el perfume más rico, a Dios le produce repugnancia. Ustedes le causan repugnancia a Dios con sus actitudes, le dice a los escribas y fariseos. Lucas 16:15. El Señor dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si no se arrepiente, ve con 2 más. Si no se arrepiente, díselo a la iglesia. Eso es juzgar. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con no juzguéis? Vamos a concluir con esto. Lo que el Señor quiere es entonces prevenirnos con respecto al condenar a otros o pronunciar juicio contra otros de manera incorrecta. Hay un punto de equilibrio aquí, de balance en cuanto a juzgar. Esta es una hebra muy fina, podemos fallar fácilmente. No es bueno estar en cualquiera de los dos extremos, es decir, juzgar sin medida, juzgar no de acuerdo a la palabra de Dios, a la libertad que te da la palabra de Dios, simplemente juzgar por juzgar, y otro es no juzgar absolutamente, porque dice, no, el Señor dice no juzgaréis. No, hay un punto medio en esto, hermanos, y ojalá que lo podamos descubrir esta mañana. No es bueno encontrarse en los extremos, como otros hacen, o no juzgar a nadie, o condenar con crueldad a otros. Este es el punto del Señor. Cuidado con juzgar con crueldad, sin amor. ¿Recuerdan el pasaje de Pablo en Gálatas 6? Hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, con humildad. Y luego dice algo que me llama mucho la atención. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Lo que está diciendo, acuérdate que tú también puedes fallar. Y ahora el que está sentado en la silla del juicio necesita de misericordia, requiere de misericordia. Si bien cometió el error, hay que decírselo, no lo puedes callar, te haces cómplice si lo callas. Pero cuando vas a enfrentar a ese hermano, a esa hermana, tienes que tocarte el corazón y decir, si esta persona tuvo esta debilidad y cayó de tal manera, yo también podría ser tentado a caer igual o peor. Y yo les digo una cosa, que aquel que juzga sin medida a los hermanos y que lo hace solamente por andar queriendo buscar errores en ellos y metido ahí en Face, ¿verdad? Para buscar, a ver, voy a buscar la vida del hermano fulano, voy a buscar la del pastor, voy a buscar la de sus hijas, ahora voy a buscar el de, ya encontré. Eres un chismoso, eres un mitotero. No tienes derecho de andar revisando la vida de nadie. Revisa la tuya primero, es lo que está diciendo el Señor. Si quieres sacar la paja que hay en el ojo del hermano, mira la viga que tienes atravesada y después vas a poder sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Sálganse de Face, hermanos, lo más rápido que puedan. Úsenlo solamente para escuchar la palabra de Dios y para cosas buenas. No lo usen para lo que no deben.
el juzgar o condenar a otros sintiéndonos mejores que ellos. Eso es lo que el Señor está proponiendo aquí. No juzgues de esa manera. Era clásico en los escribas y fariseos eso, como en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias. Ahí en Lucas 18, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Yo diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. Ay, Señor, y no soy como este. Mira, yo no soy como él, soy mejor que él. ¿Te sientes mejor que otros? ¿Te sientes mejor que el asesino? ¿Te sientes mejor que el mafioso? ¿Te sientes mejor que el fornicario? ¿Te sientes mejor que el adúltero? Eso sí que es un grave problema para ti, si te sientes mejor que ellos, porque todos tenemos pecado y todos podemos fallar. El problema de ellos era la hipocresía, pues hacían todo para lograr la mejor opinión de la gente hacia ellos, pero en verdad, aunque oraban y diezmaban y ayunaban, el Señor los descubrió y les dijo en Mateo 23:14, dice, ustedes devoran primero las casas de las viudas y luego como pretexto hacen largas oraciones. ¿Qué está descubriendo el Señor en ellos? Un tremendo amor por el dinero y la popularidad. Que fueran reconocidos como la gente más espiritual de la tierra. ¿Y no hay gente así en nuestras iglesias? Sí los hay, sí que los hay. Es que yo no soy como ese hermano. ¿Qué es lo que está condenando el Señor? La justicia propia. Yo soy mejor que los demás, nadie me iguala. Yo soy más espiritual que los otros, nadie me supera. Pensar que somos mejores que otros y luego verlos con desdén, verlos con desprecio. Ese es el problema. Es en ese sentido que el Señor dice, no juzguéis. Ahora, ¿hay un juicio correcto? 2 clases de críticas: el criticismo verdadero y bueno y el hipercriticismo, dice Martin Lloyd-Jones. Me encanta cómo maneja este tema Martin Lloyd-Jones en su libro El Sermón del Monte. El criticismo verdadero es bueno, es inteligente, es constructivo, descubre con inteligencia y sabiduría el mal, lo que está incorrecto en la gente y lo juzga de manera correcta. Va con la persona y de manera correcta se lo dice para dar luz a la persona, que se dé cuenta que está mal y la rescata. El hipercriticismo es diferente. Es destructivo y es el que condena el Señor. La persona que es así solo examina a los demás para encontrar faltas en ellos y se decepciona si las halla. Es en este sentido que el apóstol Pablo pide a los romanos que dejen de juzgarse los unos a los otros. Que unos se reunían el sábado, que otros se reunían el domingo, que unos comían esta comida, que otros comían la otra y se sentían ofendidos, se ofendían los unos a los otros. Y Pablo dijo, hermanos, ya dejen por favor de juzgarse los unos a los otros. Pero era porque un grupo se sentía mejor que el otro. Le voy a hacer una pregunta, vamos a hacernos un autoanálisis aquí. ¿Le gustaría saber si usted tiene ese espíritu farisaico de la hipercrítica, del hipercriticismo? ¿Quiere saber si usted lo tiene? Yo me espanté cuando vi esto. Hagamos un ejercicio. Vamos a suponer que a alguien le ha causado un gran malestar, una gran molestia. Y de momento, sí lo hay, ¿verdad? Sucede. Si yo les preguntara, últimamente ha habido alguien que le ha estado causando problemas, hubo alguien que le causó un gran dolor en su corazón, una gran tristeza, o le causó un gran enojo, un gran malestar, lo que sea. Bueno, vamos a suponer que a esa persona de momento le sucede algo terrible. ¿Qué siente usted cuando a su enemigo le sucede algo terrible? Cuando a esa persona, bueno, solamente pueden sucederle 2 cosas. Una, o le da una tristeza muy profunda, un dolor en su corazón y dice, ay, ¿por qué le pasó esto? Señor, yo no te pedí que le hicieras eso.
y te sientes mal. Probablemente el Señor ya está disciplinando a aquel que te trató mal, pero tú te sientes hasta culpable y dices, ay, no sé. Y luego piensas, ay, ¿cómo podría yo hacer algo para ayudarle? Esa es la primera actitud y esa es la correcta. Pero la otra es, no cabe duda que a cada santo le llega su día. Yo se lo dije, que el Señor al que ama castiga. Todo aquel que recibe por hijo lo disciplina. Yo se lo dije. Y nada más que lo venga, le voy a dar un empujón y decir, te lo dije. ¿Saben? Yo caí en la segunda descripción. Y dije, Señor, perdóname. Hermanos, cuando Dios habla a nuestro corazón, tenemos que escucharlo, porque así como nos gozamos y nos deleitamos cuando alguien que actuó mal contra nosotros sucede algo, Dios puede oírnos. ¿Recuerdan a David? Cuando Simei iba aventándole piedras y cuanta cosa, tú asesino, Dios te está pagando lo que hiciste, estás pagando tus pecados, Dios te está haciendo ver tus maldades y por eso... Y le dice a Abisai, dame chance de cortarle la cabeza, está insultando aquí al ungido del Señor. Y le dice David, no, déjalo que hable, porque a lo mejor Dios lo mandó a decir esto. David estaba humilde, estaba de acuerdo con Dios, dice, está bien, soy eso y más. Y le dice, a la mejor a través de sus palabras, sus maldiciones, Dios me trae bendición a mí. Y efectivamente fue lo que sucedió. ¿Y sabes cuál es el hijo que Dios más bendice? Aquel que no juzga, aquel que no emite juicio nada más por emitirlo, aquel que no emite juicio con crueldad sintiéndose mejor que otros, aquel que perdona, aquel que se humilla, aquel que se doblega delante del Señor y que aún aquellos que le hacen mal los bendice, los entiende. ¿Logra usted sentir cierta satisfacción que le haya ido mal a su enemigo, a esa persona? Si es así, bueno, déjeme darle ya como dicen los doctores, aquí está su diagnóstico. Usted se ha contagiado del virus mortal del hipercriticismo y es momento que pida usted perdón al Señor, conmigo también, que se una conmigo y le pida perdón al Señor, porque hay gente que nos lastima, ¿no es cierto? Ya cuando los pastores llegamos a esta edad nos vemos como aquellos que ya están a punto de despedirse del ministerio y vemos los sopilotes ahí arriba, los buitres volando encima de nosotros, a ver a qué horas, ¡pum!, para caernos encima. Yo siento eso a veces, no crean que no me doy cuenta. Pero saben, tengo que aprender a amar a lo menos amable. Cuando juzguemos, lo debemos hacer en términos de principios, hermanos, como ya lo vimos, y no de prejuicios. Y la mayoría de nosotros, cuando juzgamos, no lo hacemos en términos de principios, de manera sabia, de manera inteligente, de manera bíblica, discriminando entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué es lo que se debe hacer? No, queremos golpear. No, hermanos. Antes de hablar, vistámonos del amor de Cristo y de su compasión y de su ternura. Y va a haber bendición, pero si tomamos el otro lado, vamos a destruir la obra de Dios. Y Dios nos hace responsables de ello y nos va a reprender tarde que temprano. También quienes tienen esta tendencia de juicio hacia otro, juzgan a la gente sin previo conocimiento de los hechos. A veces lo hacen por testimonio de terceras personas. Es que aquel hermano, y como estimas a esa persona, le oyes todo. No, tú debes conocer personalmente a esa persona y debes conocer los hechos. Antes de emitir juicio, debes conocer los hechos. Hay dichos que son un poco feos, pero este me gusta. Cuando yo digo que la burra es parda es porque ya tengo los pelos en la mano.
Nunca hables sin sentido, nada más porque te emocionas, porque se te va la boca, se te va la lengua. Habla de manera inteligente y sabia. Vete a los hechos. Que tú sepas, que en verdad te conste lo que estás diciendo. Bueno, a veces juzgamos a otros solamente por su personalidad. No nos agrada. Bueno, ¿verdad que hay personas que hasta en su modo de caminar desagrada? No nos gusta el tono de la voz, no nos gusta el aspecto del cuerpo, no nos gusta el aspecto de su rostro. Y hay personas que tienen una gracia exagerada para caer mal, ¿verdad que sí? A estas personas solamente los quiere su mamá y el pastor. De ahí en fuera, nadie los quiere. ¿Saben? Dios sí me ha hecho consciente de esto. Hay personas que no son para nada mi admiración, pero cuando aparece el nombre ahí en el teléfono, más vale que le conteste, si no quiero ponerme en mal con mi Dios. Y cuando me buscan para algo, más vale que les responda, si no quiero quedar mal con mi Dios. Eso sí, tengo temor, hermanos. Pero a veces solamente por el aspecto. No, es que está feo. ¿Qué culpa tiene que esté feo? Es que camina así. ¿Qué culpa tiene? Dios así lo hizo. Es que está negro. ¿Qué culpa tengo yo? Dios así me hizo. Y con un propósito muy sabio. Pongan ese güerito junto a mi ensaladero y verán que aguanto más que él, el sol y el calor. Como decía este negrito, hablaba con Dios y le decía: Señor, pues, ¿por qué me diste este color, hijo? Para que no te queme el sol. Y este cabello así, tan apretado, pues para que no se te enrede en las ramas de la selva. Y esta nariz, ¿por qué tan aplastada? Porque respires bien y no se te caliente el aire antes de entrar y te sientas cómodo. En el calor arriba de 40 grados en la selva, dice: ay, Señor, entonces ¿qué hago en Nueva York? Pues era un negro afroamericano, ¿verdad? Y a veces, hermanos, juzgamos a las personas por su aspecto. Tengamos mucho cuidado con eso. Que el Señor haya hablado a su corazón esta mañana. Examinemos a la luz de la palabra todo esto, si hemos caído en este pecado, y pidamos perdón al Señor. Oren conmigo, por favor. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. He tratado de portar esta lección a tu iglesia, Señor, que está aquí reunida y a la que está reuniéndose con nosotros en casa. Y, oh Padre, este tema es un tema es algo muy común, el juzgar. Es un problema en el que hemos caído todos. Pero, Padre, queremos reconocer delante de ti que hemos pecado, que te hemos fallado, Señor, y que hemos caído en el problema de creer que somos mejores que otros hermanos. Y la mayoría de las veces juzgamos sin razón correcta. Cuando el Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida con que medís, seréis medidos. Oh Padre, valga esta advertencia para tener temor delante de ti y corregir lo que está mal en nuestras vidas. Escucha a tu pueblo que está orando en este lugar. Escucha a tu pueblo que está orando desde sus casas. Y, Señor, sana nuestros corazones. Límpianos de ese pecado y llénanos de tu amor, del amor de Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición darles esta palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra que nos orienta, nos redarguye, nos anima
a buscar su rostro. Les invito a que alabemos a nuestro Dios con el himno número 89 del himnario Celebremos su Gloria. Nos dice: vine a alabar a Dios. Él vino un día especial a nuestra vida, nos cambió, nos enseñó una vida mejor, nos cambió nuestro pensamiento y ahora podemos buscar a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por este día. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Creo que es la única forma en que podemos cumplir su palabra. Cuando Él nos cambia, nos enseña una vida mejor, nos transforma y ahora pensamos de otra manera, conforme a lo que Él nos dice. El himnario bautista, el himno número 364. 364, día en día. Señor, encuentro cada día tu poder en todo problema, en todo sinsabor. Por la fe y por tu sabiduría, soy libre de pena y temor, incluyendo lo que acabamos de escuchar en esta predicación. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sinsabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía,
Queremos ser libres de toda maldad, de toda crítica, pensar como nuestro Dios. Himno 170 del Himnario Bautista nos ayuda a responder esta pregunta. ¿Quieres ser libre de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Solamente hay una forma. De lo que acabamos de escuchar, hay una sola forma de poder lograrlo. Hay poder en Jesús. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Solamente en Él hay poder para poder lograr seguir su palabra y poder ser libre de todo pecado. Podemos tomar nuestros lugares. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos. Damos gracias a Dios. Yo creo que todos los días el don de la vida, de la salud y de su provisión en medio de todas las circunstancias. Damos gracias a Dios. Sigamos orando por nuestros hermanos, hermanas que están en dificultad, sufriendo algún padecimiento de salud, algún accidente también. Hemos estado orando por algunos hermanos. Voy a dar paso a mi hermano Moisés para que nos dé avisos, peticiones de oración y terminaremos este tiempo con una oración. Hermanos, deberíamos estar muy agradecidos a nuestro Dios por darnos una semana más de vida. Esta situación nos ha enseñado Dios nos ha enseñado a través de esta situación a valorar cada día que nos da de vida y que nos la da con buena salud. Debemos agradecérselo, hermanos, porque no es así con otras personas. Y bueno, pues no es así con nuestro hermano Libreros, que todavía está en el hospital. Aparentemente estará 2 o 3 semanas más internado, y eso dependiendo de su grado de recuperación. Hermanos, Dios ha movido muchas cosas a favor de él y de su familia y de nosotros, ¿verdad? Porque también le amamos en ese hospital y poniendo todo. Pero la verdad, él depende de la voluntad del Señor. Y sigamos orando por él, que el Señor le siga ayudando a recuperarse, a fortalecerse, y un día pueda salir, que Dios lo devuelva a su familia y a nosotros también. Como ya se han enterado ustedes a través de los medios de comunicación, ayer nuestros hermanos Ordóñez tuvieron un accidente muy aparatoso y fue cerca de la casa de ellos. Y hermanos, estábamos, mi familia, reuniéndonos apenas
ya para considerar los alimentos, y en eso me habla mi hermana Gela, pues con mucho llanto, muy preocupada. Me dijo: pastor, venga porque estamos en un accidente. Ya habíamos oído pasar la ambulancia de la Cruz Roja, pero no sabíamos quiénes, y ya me dijo: somos nosotros. Y hermanos, pues para acabar pronto, el vehículo fue pérdida total. Iban varios en la camioneta, incluyendo al bebé de Marianita, que resultó ileso, no le pasó nada, solo un poquito se lastimó Shelly, su hijo, y la pequeña Vanessa, un poco de su pie. Los llevaron al hospital para sacarle placas, y gracias a Dios, hermanos, no se rompió ningún hueso de nadie, solamente contusiones. Ya para la noche ya estaban en casa, gracias a Dios todos, y recuperándose. Ruego sus oraciones, hermanos, porque de todos modos pues sigue el conflicto legal ahí de los vehículos. Sigamos orando por ellos, por favor, y estemos orando unos por otros, que el Señor siga ayudándonos en todo. Hermanos, nuestra iglesia es probada también, y bueno, pues le damos gracias a Dios que hasta aquí hemos logrado seguir adelante. Y bueno, pues qué diferente ahora las reuniones, ¿verdad? Qué diferente. Bueno, no sabemos cuándo va a terminar el trabajo acá arriba de herrería, ¿verdad? Pero yo creo que ya esta semana a lo mejor. Si terminan esta semana, hermanos, el próximo domingo vamos a tener ya la entrada más fácil por acá. Vamos a entrar ya. Vamos a intentar ya el próximo domingo, primero Dios, ya, para no estar pasando por esa puerta tan angosta. Se parece a la aguja, ¿verdad? Esa puerta se parece a la aguja allá en Jerusalén. Y pero vamos a entrar por la puerta ancha ya. Hermanos, que el Señor nos siga ayudando, sigan orando. Mañana pues va conmigo el hermano Beto Sili a la misión. Ya voy a poder empezar a llevar a alguien más por allá. Ya luego les explicaré por qué. Pero pido sus oraciones para el viaje de mañana y por la provisión del Señor para hacerlo, y que Dios siga glorificándose en esa obra. Les voy a traer unas fotos de que ya están protegiendo el lugar, haciendo la barda, protegiendo. Ya se está poniendo la cerca bien, se está echando cemento y se está poniendo varilla, todo, y se va a levantar ya, se va a proteger porque mucha gente se mete y ya nos han robado cosas. Y bueno, pues oren para que esto no cause molestia, porque están acostumbrados a entrar al río. El Señor nos dio una playita ahí en el río, y yo creo que Él dijo que es para la iglesia, pero ahí se mete todo tipo de gente, hermanos, y luego están sentados ahí con su caguamota ahí en la explanada de la casita donde nos reunimos. Como está abierto, pues ahí se sientan ahí a convivir los tomadores y fumadores. Pero pues ya se va a acabar eso. Entonces demos gracias a Dios por los hermanos que han apoyado para eso, y ahí vamos poco a poco. Que Dios siga trabajando allí. Los niños siguen muy animados, hermanos. Dios está trabajando en ese pueblo a través de los niños mayormente. Y como ya les he dicho, la mayoría de los niños vienen de familias católicas, pero a sus padres les gusta que estudien la palabra, que les enseñen la palabra a los que vamos. Y por los devocionales del próximo miércoles, jueves y viernes, agradezco los comentarios muy positivos, hermanos, que están pegados allí escuchando. Espero que sigan siendo de bendición para ustedes. Vamos a despedirnos orando. Se ponen de pie, por favor, hermanos, para hacer la oración. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que nos diste reunidos aquí para alabarte, para escuchar tu palabra, para orar a ti. Gracias, Señor, porque nos has bendecido ricamente en esta mañana. Qué tema tan tremendo, Señor, el juzgar. De veras que tú hablaste al corazón de nosotros, empezando conmigo, Señor, empezando conmigo. Te doy gracias porque hablaste a mi corazón. Y yo estoy seguro que hablaste al corazón de tu pueblo también. Oh Padre, sigue corrigiendo lo que está mal en nuestras vidas, en nuestra conducta como iglesia, como hijos tuyos, y ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien, a actuar bien. Quita ese espíritu de crítica, Señor, destructiva,
y danos la crítica, el juicio que es inteligente, que es sabio, que es bíblico, que es correcto. Bendice a tu pueblo al ir a nuestros hogares, llévanos con bien. Bendice la visita que voy a hacer hoy, ya por primera vez después de esta pandemia, a los hermanos allá en Colorín que me están esperando. Padre, dame tu bendición al hacerlo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga a ustedes y todos allá en sus casitas. Señor les bendiga. Hay un aviso que por favor con cuidado. Creo que hay un aviso todavía.